de salir del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas hace pensar esto y otras decisiones y otras políticas. Para charlar un poquito de este tema, estamos en línea con una referente de los derechos humanos. Ella fue miembro de la CONADEP, fue miembro de la presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, también fue funcionaria, fue ministra de Desarrollo Social y mamá de Pablo, desaparecido en 1976. Graciela Fernández Mejide está en línea con nosotros. Graciela, un gustazo charlar con vos. Martín Canay, aquí en Primera Vuelta en Radio del Plata, te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Martín, ¿cómo estás? Bien, bueno, me gustaría, y con la producción pensábamos charlar un poco con vos para saber lo que estás pensando en estos momentos. Más que nada el detonante es esta decisión del gobierno que anunció la posibilidad de salir del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sí, yo creo que sería una barbaridad, porque precisamente se pudo hacer una ley en la Argentina sobre desaparición forzada de personas a partir de la Convención de Naciones Unidas y obviamente de su Secretaría de Derechos Humanos, ¿no es Mm. cierto? Yo lo que me gustaría con ustedes, no sé qué te parece, Mm. Martín, ¿qué te parece, Martín? Recordar cuáles fueron la adquisición de derechos, yo diría antes del gobierno de Alfonsín, precisamente por aquellos que votaron a Alfonsín. Mm. ¿Por qué? Y porque Alfonsín venía ofreciendo la investigación de lo que había hecho la última dictadura, eso fue la CONADEP, y después enjuiciar. Es cierto que Alfonsín esperaba que fuera el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas quienes lo hicieran. Y fue tal la complejidad que tuvo para los militares juzgarse a sí mismos que 2 consejos supremos renunciaron sin hacerlo. Y por eso se hizo el juicio, y se hizo el juicio con civiles, Claro. que es lo particularísimo de esta situación y por lo cual hemos dejado una marca en el mundo. Hoy tirarla a la basura me parece que es un gravísimo error. ¿Y te preocupan otras decisiones del gobierno de Milei? Bueno, con respecto a los derechos adquiridos, piensen ustedes desde el 83 para adelante, ¿cuántos derechos que estaban abolidos o que no existían fueron conseguidos por hombres y mujeres? El primero, el divorcio, que lo dio el propio Alfonsín con gran resistencia de la Iglesia. Jamás me voy a olvidar un monseñor Oñeñovich que hacía marchas en contra de esa decisión que fue ley. Sí. ¿No es cierto? Y me acuerdo que anunciaron excomunión para los diputados que votaran esa ley. Exactamente, cosa que el actual Papa no ha hecho y va en contra de esas decisiones, ¿no es cierto? Después pensemos en lo que significó conseguir que 3 mujeres estuvieran en la lista de intenciones, el cupo positivo que para poder meter a la mujer en la política, claro, porque hasta ese momento la política era solamente un espacio de hombres. Y eso se logró en la época de Menem. Después, los derechos al matrimonio igualitario, que en el discurso de Davos, la verdad que el ejemplo que puso el presidente daba vergüenza. Sí. Daba vergüenza. Pensar que, suponiendo que existiera esa situación, era un ejemplo aislado y en Estados Unidos. Sí. Es decir, que
estaba legislando como para el mundo o proponiendo situaciones como para el mundo. Y yo diría la despenalización del aborto. Cuando Milei, Javier Milei, nuestro presidente, legalmente elegido, dice que decide no tener hijos porque saben lo que se sufre como hijo del padre que él tuvo, qué sé yo, es su historia personal. Ahora, la mujer que hace un aborto, que es doloroso, que es pensado, doloroso no solo físicamente, sino anímicamente y demás, tiene que tener una ley que la proteja, es decir, es dueña de su cuerpo. Y Milei es dueño de su cuerpo cuando decide no tener hijos, porque él puede y el resto del país no podría. En fin, todos estos usos, malos usos, si quieren, que se están tomando a raíz de nuestros derechos, que se los llevan por delante en nombre de un liberalismo conservador, digamos esto, porque liberales somos todos. Los democráticos, los seres democráticos son liberales, aceptan ideas diferentes, aceptan posiciones diferentes, las discuten eventualmente y jamás convierten en enemigo a quien es un adversario. Graciela, ¿crees que las instituciones son suficientemente fuertes para no volver atrás en algunos aspectos que se han ganado desde el 83 hasta ahora? Martín, yo lo espero. Yo no soy persona de creencia. Si vos me hubieras preguntado en otra época, cuando no tenía ya casi 94 años como tengo ahora, te hubiera dicho yo soy optimista. Hoy te digo, yo tengo el escepticismo de la inteligencia. He visto demasiados cachivaches como para pensar que no se pueden repetir. ¿Te sentís representada por alguien en estos momentos? No, y lo siento, porque hay una cuestión, es decir, aisladamente, no voy a dar nombres porque no tengo derecho, pero sí siento gente que me representa. Pero no es precisamente la que está más cerca de un gobierno que corta no solo las ramas con la motosierra, como veíamos en el incendio espantoso del sur en el noticiero estos días, corta las cabezas, se saca de encima cuanto colaborador no hace exactamente lo que él quiere. Yo diría, eso es autoritarismo. Y del autoritarismo a la autocracia no hay tanta distancia, desgraciadamente. Graciela, muchísimas gracias por esta charla con Primera Vuelta en Radio del Plata, con tus jóvenes 94 años.